Estamos hoy en 20 Manzanas con Valentina Delich, que es abogada especializada en relaciones internacionales y secretaria académica de Flaxo. Gracias por estar acá, Valentina. No, muchísimas gracias por la invitación. Queremos hablar un poquito de las relaciones internacionales y cómo nos afectan a la Argentina, sobre todo en estos momentos de cambios tan drásticos que están pasando, primero lejos en Estados Unidos y ahora cerca, pero en el mismo sentido con Brasil. ¿Qué nos espera como Argentina con un presidente, digamos, que se pronunció ya en contra del Mercosur, que tiene toda la tendencias al proteccionismo como Trump, y que es nuestro principal socio comercial? Sí, efectivamente. Lo primero es que hay mucha incertidumbre. Sería muy difícil establecer, porque no es un personaje muy impredecible. Tiene unos discursos que varían en términos conceptuales e ideológicos de un extremo a otro. En términos generales, los gobiernos, cualquier gobierno, y el de Bolsonaro no va a ser la excepción, ellos tienen que, digamos, proveer dos tipos de bienes, ¿no? Bienes simbólicos y bienes materiales. En términos de bienes simbólicos, Bolsonaro aparece como un retroceso, claramente. Tiene unos discursos absolutamente antidemocráticos y muy ofensivos y peligrosos para muchas minorías. En términos comerciales o en términos económicos, no es tan claro ni qué política va a aplicar ni qué resultados va a obtener. En principio, su ministro de Economía, Guedes, es absolutamente pro-empresario, pro-liberalización, pro-apertura. Pero eso luego va a ser, digamos, de alguna manera matizado por quien él designe como ministro de Relaciones Exteriores, eso va a ser muy importante, y también por la propia capacidad que él tenga de mover las reformas en el Congreso Nacional, donde él va a tener minoría. Entonces es difícil de predecir exactamente cómo se va a terminar perfilando esa política económica y comercial del Brasil. ¿Y qué le conviene a Brasil? Digamos, si uno proyecta cómo viene su comercio hasta ahora y se pone desde el lugar de Brasil, no de Argentina, digo, bueno, yo tengo que hacer una política económica para que Brasil crezca. ¿Qué le conviene hacer en este momento? Él tiene una agenda extremadamente ambiciosa. Él ha dicho que va a hacer una reforma fiscal, que va a hacer una reforma previsional, que va a salir en algún sentido, su ministro tuvo una declaración desafortunada, como bien vos traías a colación en relación al Mercosur, como que no iba a ser su prioridad, y su prioridad iba a ser la alianza con los grandes jugadores. Y entendemos por grandes jugadores a Estados Unidos, a Japón, a Corea, pero no mencionó, por ejemplo, explícitamente a China, que es un gran socio comercial de Brasil. Así que una parte de la reforma y de los resultados económicos va a tener que ver con la capacidad que él tenga de llevar esas reformas a buen término. Ahora, en términos de Argentina, como decís, bueno, vos bien llamabas la atención, es nuestro principal socio comercial y vos tenés toda la razón, porque los números avalan semejante afirmación. Nosotros, no es solamente la cantidad de comercio, es la calidad de nuestro comercio. Nosotros, 2/3 de lo que nosotros le mandamos a Brasil son bienes industriales, es la industria automotriz, que tiene mucho impacto en el empleo. Entonces es un tipo de comercio que nosotros tenemos que es muy importante para nosotros. Si a Brasil le va bien, si la demanda brasileña se fortalece, si el real se aprecia con el dólar, eso para nosotros sería una muy buena noticia, porque está documentado que cuando, digamos, Brasil crece, un punto de crecida del PBI de Brasil es aproximadamente un 0,20, 0,25 crecimiento nuestro. O sea que si Bolsonaro saca adelante una reforma económica que pone de vuelta a Brasil de alguna manera en una situación de fortaleza, sin duda la primer beneficiada es la Argentina, que va automáticamente a ver sus exportaciones al Brasil fortalecidas. Son relativamente con un impacto... Vos decís casi independientemente de la política que tome, el crecimiento de Brasil nos favorece. Absolutamente. Absolutamente. El crecimiento de Brasil, la fortaleza del real, la apreciación frente al dólar son circunstancias que claramente nos favorecen. Nosotros, como vos bien decís, estamos íntimamente ligados, no solamente en la industria automotriz, en lácteos también, por ejemplo, y en vinos también. O sea, nosotros tenemos un comercio. Nosotros, lamentablemente en la Argentina, tenemos un déficit comercial, lo tenemos con el mundo y lo tenemos con Brasil. Ese déficit comercial transitoriamente lo vamos a ver menguado estos meses por efecto de la devaluación.
Nosotros en la Argentina hemos producido una gran devaluación, nos hemos vuelto baratos o el mundo se ha vuelto caro. Eso va a durar un suspiro. O sea, te quiero decir que nuestro ministro de Economía va a tener por unos meses una balanza comercial un poquito menos presionante. Pero después van a volver a aflorar los problemas de competitividad y de acceso que teníamos antes de la devaluación. Entonces es muy importante que en este periodo en el cual estamos cubiertos por esta devaluación en términos de déficit comercial, lo aprovechemos. 1, para trabajar sobre la competitividad argentina. 2, y ahí sí yo creo que tenemos que volver a discutir nuestra política comercial internacional. ¿Cómo hacemos para acceder a más mercados, con más productos y de manera más estable? El presidente Macri casi lo primero que definió fue que quería hacer una inserción inteligente en el mundo, él lo definió de esa manera. Y se encontró con estas tendencias proteccionistas, o sea, como un momento donde la Argentina quiso salir y mejorar su situación de balanza comercial y se encuentra con un proceso que va a la inversa en el mundo. Esto, digamos, ¿nos va a obligar a nosotros a cambiar de socios? O sea, ¿tenemos que tener una visión diferente de la que veníamos teniendo o tenemos que seguir insistiendo con los mismos socios? Y lo digo principalmente en el marco de la tensión que hay entre Estados Unidos y China, donde China, no sé si no es más socio comercial que Estados Unidos, nuestro en este momento. O sea, en algún momento hay que elegir, digamos, como era en la época de la Guerra Fría, que uno estaba con Estados Unidos o con Rusia. ¿Cómo ves esa tensión y cómo nos va a impactar a nosotros? Sí. Mira, la dinámica en este momento en el mundo de las negociaciones comerciales es una dinámica extremadamente agresiva, pero tiene una cierta inteligencia que la podés básicamente, digamos, poner en evidencia rápido. Lo primero que nos ha pasado a la Argentina es que durante muchísimos años nosotros no negociamos nada. El Mercosur estuvo quieto, decidió que no era parte de su política el firmar acuerdos de libre comercio con otros países y la única movida que hizo el Mercosur fue el ingreso de Venezuela. Pero los otros países no siguieron con esa dinámica. Entonces este no es un juego en el cual vos decís yo no lo hago y los demás me van a seguir. Los demás siguen haciendo lo que ellos piensan que es mejor y los demás siguieron haciendo acuerdos. Entonces, al los demás haber seguido haciendo acuerdos, fueron erosionando tu capacidad de ir entrando a sus mercados. Porque suponte, si Chile firma un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos o Colombia firma un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, significa que en el mercado de Perú, en el mercado de Colombia o en el mercado de Chile, el trigo americano va a entrar en mejores condiciones que el trigo argentino. Entonces, vos te podés quedar quieto y decir, yo no negocio, pero los demás siguen haciendo su juego. Entonces, no es muy inteligente, digamos, encerrarse en uno mismo, salvo que uno crea que realmente uno tiene el poder o la visión o la decisión política de vivir con lo nuestro, vamos a decir, aislado del mundo. Muy extremadamente discutible. Así que eso por un lado. Por el otro lado, si vos mirás cómo se configuran las alianzas, también es bastante claro. Digo, la iniciativa Obama de hacer el acuerdo transpacífico. Vos mirás quiénes participan y son todos menos China. Mirás a China, la iniciativa china del Comprehensive Regional Agreement, y de vuelta, están todos menos Estados Unidos. Entonces la pregunta es, si Obama y los Estados Unidos se dan cuenta que ellos solos no pueden contra el resto y salen a buscar aliados, si China se da cuenta que tiene que unir a Asia para darle frente a la Unión Europea, ¿qué hacemos nosotros solitos en el sur de América Latina sin poder construir primero una melodía regional? Entonces, primero hay que ordenar la casa, es decir, América, nosotros tenemos que ordenar una visión común de América Latina, porque solos no se puede. Vamos al G20. Dale. Me diste el pie con esto, porque somos 3 los de América Latina que estamos en el G20, Argentina, México y Brasil. Y ahora se va a hacer la cumbre acá en Argentina, que después te quería preguntar si eso es casualidad y que también la OMC se hizo acá. ¿Qué está pasando? Que somos tan insignificantes en el mundo, pero somos el lugar donde se recibe a las grandes discusiones internacionales. Pero digo, estos 3 países, 3 sobre 20, es un montón, digamos. Sí, somos un montón en el G20. Sí. Sin embargo, parecería como que no hay unas reuniones anteriores como para ir con una
política común o una defensa común? ¿Qué porcentaje representamos como América Latina en el comercio mundial? ¿Cómo podemos hacer para incrementar ese porcentaje en su totalidad? ¿Qué necesitamos hacer entre nosotros para llegar ahí? ¿Cómo nos dividimos los sectores? No sé, algo. ¿Está pasando? ¿Esa conversación está sucediendo? Bueno, varias respuestas. La primera tal vez te deprima un poco, que es nuestro porcentaje de participación en el comercio mundial. América Latina es alrededor del 5% del comercio mundial, incluyendo México. Si sacamos a México, somos el 3,5%, y no me hagas sacar a Brasil, te pido por favor. Somos muy pequeños. Lo más dramático es que hubo un periodo entre el 2003 y el 2011 que fue de un muy buen periodo de expansión de las exportaciones, pero así como nosotros expandimos nuestras exportaciones, los otros también expandieron sus exportaciones. Y algunos países en desarrollo lo hicieron mejor que nosotros. Entonces, nosotros, aunque expandimos el comercio, lamentablemente eso nos sirvió solamente para quedarnos con el mismo porcentaje de la torta. No aumentamos el porcentaje, ni aún teniendo 5 o 7 años corridos de muy buena performance comercial. En ese contexto de expansión de las exportaciones, otro dato tal vez también deprimente es que nuestro intercambio comercial intra-latinoamericano tampoco creció. Sigue siendo alrededor del 19%, lo que comerciamos entre nosotros, ¿no? Así que tampoco hemos aprovechado esa época que hubo de expansión de las exportaciones para comerciar más entre nosotros. Entonces, en ese marco, digamos, es que nosotros, digamos, no somos formadores de reglas a nivel internacional, somos más bien tomadores de reglas. Y como vos bien notás, estar sentados en el G20 es un privilegio enorme, porque efectivamente se están reconfigurando las reglas de la economía y del comercio mundial y nosotros vamos a estar en esa mesa. Es un riesgo muy grande ser anfitriones del G20. Porque uno le da un espacio a los líderes políticos para que dialoguen entre ellos, eso es lo que vos tenés que construir, el espacio para que Trump, Xi Jinping, Putin conversen sobre los problemas actuales, y realmente vos no tenés en tus manos el resultado posible de esa reunión. Entonces puede ser que efectivamente marquemos un hito en términos de diálogo global y se construya el primer ladrillo para salir de esta guerra comercial, como puede ser que la reunión sea un fracaso. Digamos, un fracaso en términos de si tu expectativa es que la guerra comercial entre China y Estados Unidos se va a empezar a solucionar en el G20, pero es una expectativa un poco alta. Digo, puede ocurrir. Ha habido cumbres, ha habido reuniones que han sido el inicio de recorrer un camino de paz comercial. Yo sería de la idea de no poner una vara tan alta, de que de una reunión o de un encuentro de límite vos vas a solucionar una guerra que además no se agota en una guerra comercial, porque no es solamente un problema de peleas arancelarias, no es solamente que subieron 10% o 15% el arancel, es una pelea que avanza sobre otras cuestiones bastante más cruciales en relación al desarrollo y en relación al crecimiento económico, como es todo el tema de la tecnología de punta y quién dispone de la tecnología de punta. Vos mencionabas ahí la importancia de recibir, o sea, de ser el anfitrión del G20. Y uno a veces está muy perdido en la cotidianidad y no se da cuenta de la trascendencia de lo que va a pasar. Sí. Trump y Xi Jinping se van a sentar face to face en una entrevista en Buenos Aires. ¿Es en Buenos Aires? Sí, es en Buenos Aires. Sí. Es en Buenos Aires. Esto es un suceso internacional, sobre todo de dónde vienen ellos dos y de la guerra pseudo declarada que tienen entre ellos, ¿no? ¿Qué puede pasar de esa entrevista y cómo estamos preparados nosotros en la Argentina para recibir a toda esta gente? No, realmente es una reunión histórica realmente. El G20 en particular nació como una reunión de ministros de finanzas, en realidad para dar cuenta de las crisis internacionales de finanzas. Fue un foro que nació porque el G7 quedaba chico. Los países del G7, les pareció que para poder dar una solución global tenían que incluir a los países emergentes, entre ellos la China, el Brasil, la India. Por eso es el G20. Ahora, el G20 fue extremadamente exitoso en sacar adelante lo que fue la crisis de Lehman Brothers, ¿no? 2008, 2009, 2010.
Ahora, en este momento en particular, no es la crisis financiera lo que nos está, preocupando más, sino justamente la guerra comercial. Y entonces el G20 ha ido adquiriendo un perfil de irse convirtiendo realmente en un foro, te diría, que no solamente habla de finanzas, sí, por supuesto, tiene los ministros de finanzas, pero habla también de género, habla también del futuro del empleo, habla también del cambio climático y por supuesto habla de la guerra comercial. Es en este momento cuando uno mira el tablero internacional de las organizaciones multilaterales, digo, el G20 es casi lo único, si no lo único que se mantiene como un espacio eficaz de diálogo, de generación de políticas. Porque te quiero decir, la OMC es un organismo técnico. La OMC tuvimos la reunión, claro, tuvimos también la reunión el año pasado, pero no deja de ser un lugar donde se generan reglas técnicas. Y lo que hace falta es, como si yo te dijera, la directriz política, la visión, el acuerdo político. Después la OMC volverá a hacer negocios business as usual, como decimos nosotros, generará las reglas del acuerdo que hayan logrado los líderes, si lo logran. Vos decís que el G20 es la visión más estratégica. Absolutamente. ¿Y representa cuánto? ¿El 80% del...? El 80% del PBI mundial. Claro. Y de la población creo que es el no 70 por o el México, 75. Brasil y Argentina, no. sino por el resto de por los nosotros, sí, tal cual así. Por eso te digo, es muy, muy importante. No está garantizado que la reunión vaya a salir bien en términos de los resultados que uno querría, que es que realmente se empiece a recorrer un camino de acuerdos y de que, sobre todo, digamos, lo que salga del G20 sea un discurso que vuelva a colocar en el centro de la escena a la cooperación. Es decir, que los países reconozcan que obtenemos mejores resultados cooperando que no cooperando. Esta es la idea. Si los países se levantan de esa mesa convencidos que tienen más para ganar sin cooperar, realmente vamos a tener un problema mucho mayor. Entonces, yo creo que el primer logro del G20 sería un primer reconocimiento de los líderes de que hay que sentarse a cooperar, porque cooperando tenemos un mejor arreglo que no cooperando. ¿Cuál es el reclamo que hacen los que están en contra de la globalización y que siempre en este tipo de eventos hacen, o contramarchas o, digamos, están presentes tratando de romper con la posibilidad de que se reúnan y que hablen de cooperación? ¿Hay algo para escuchar ahí? ¿Hay un punto? ¿Tienen un punto? Sí, yo creo que la sociedad civil en general, la organizada y la no organizada, tiene muchos reclamos que hacerle a distintos niveles. Hay un reclamo, como vos decís, global, que tiene que ver con lo que vos podés llamar como globalización, pero otros se refieren más al capitalismo. Y está bastante bien documentado, creo, después del trabajo de Piketty, de que este capitalismo está generando mucha desigualdad. Está generando riqueza, pero mucha desigualdad en sociedades que además no estaban tal vez tan acostumbradas a esos niveles de desigualdad. Entonces ahí hay un reclamo evidente, atendible, que tiene que ver con cómo solucionamos la desigualdad que deriva de este modelo económico, vamos a llamarlo así. Después también me parece que hay mucho facilismo en términos de cómo plantear las discusiones. Es decir, bueno, ¿es un efecto de la globalización, del intercambio de bienes y servicios? O, por ejemplo, nosotros estamos perdiendo más empleos por la robotización o por la automatización. Y también eso está poco documentado aún. No sabemos si la destrucción del empleo está ocurriendo más por la robotización y por la automatización y por las tecnologías o por algún otro factor. Entonces, son todas discusiones que tal vez cuando bajan a la opinión pública y a la sociedad civil organizada se simplifican. Y en esa simplificación perdés de vista no solamente los matices, sino también la oportunidad de ir construyendo más información para poder fundar mejor tus diagnósticos y buscar soluciones más adecuadas. Porque tal vez, digamos, una vez que uno tiene un diagnóstico de lo que está pasando, la segunda pregunta es, ¿eso es evitable o no? ¿O lo quiero evitar o no? ¿Qué hacemos? ¿Paramos el progreso tecnológico porque el efecto es que está generando menos empleo, o me ocupo del empleo, o genero un subsidio, pero es una discusión que me parece que a nivel de la opinión pública y de la sociedad civil organizada es muy simplificada
pero que nosotros, los que estamos por ahí en otros ámbitos, ya sea la formulación de políticas, ya sea la academia, tenemos la obligación de ir matizando para que no se vuelva extrema esa discusión, para que no sea una discusión de blancos y negros, porque la realidad no es de blancas y negras. Entonces es importante que podamos volver a colocar, como te digo, los matices en el escenario, en el político y en el económico. ¿Y vos crees, porque hay muchos cambios, como vos mencionabas ahora el avance de la inteligencia artificial? Sí. Digamos, la globalización en sí ya fue un cambio, y ahora con esta tecnología, bueno, ¿vos pensás que van a cambiar completamente, para terminar ahora, redondeando, van a cambiar completamente las reglas del juego? ¿O crees que vamos a ir gradualmente hacia un modelo nuevo? Bien interesante lo que me preguntas. Yo escribí un artículo que se llamaba Reformando la OMC a fuego lento, que quería decir que en lo que, eso es una opinión personal, casi te diría. Yo creo que nosotros vivimos un momento de transición y que efectivamente lo que llamamos las reglas de la gobernanza se están reconfigurando, están crujiendo, están tensas, se tienen que reacomodar a un nuevo escenario de poder y a una nueva forma de producción. Es un momento de mucha incertidumbre y yo pienso particularmente que el final no está cantado. No hay un resultado obvio de cómo va a terminar. Para mí no es que es inevitable lo que va a pasar, no es inevitable. Entonces, desde mi punto de vista, lo que ocurre cuando uno está en un sistema, en un momento tan incierto, es que uno va solucionando, ajustando pequeñas cosas que no funcionan y va probando y experimentando. Y cuando alguien descubre algo que le parece que funciona, entonces se adopta más generalmente. Así que yo lo que creo que no estoy segura de que nosotros como generación lleguemos a ver cómo se va a configurar el mundo.